O se escapa de las cosas o se las enfrenta, señor White. Lo aprendí en rehabilitación. Lo importante es aceptar lo que realmente eres. Acepto lo que soy. ¿Y qué eres? Soy un mal sujeto. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Diesel. 2036 capítulo 21. 3,1N/A. Edición. Disculpen los errores. Dark cometió algunos errores, los revisé y los corrigí todos. Los cambios deberían aparecer en la aplicación relativamente rápido, pero el resto del sitio podría tardar un poco en registrarlos. Sigo viva, sigo enferma, sigo escribiendo. Espero que estén todos bien. Actualización rápida sobre las cosas. Father of Monsters se actualizará en enero/febrero. Slifer y yo decidimos que necesita más tiempo. De la misma manera, Klaus, Kid Devo y Finding Fortune's Favor. Esta es un secreto, necesitan más tiempo en el horno, al igual que otras historias. Las vacaciones me están agotando con 2 trabajos, últimamente duermo cada vez más entre turnos, lo que significa aún menos tiempo para escribir. Como resultado, Dark escribió la mayor parte de este capítulo. Disculpen cualquier error, lo corregiré según los encuentre, pero ahora mismo estoy editando con una taza de café en la mano, medio dormido. Ni qué decir tiene, si se me escapa algún error, lo corregiré al volver esta noche a medianoche. Como siempre, cada reseña realmente ayuda, grande o pequeña, cualquier cosa es mejor que nada. Por cierto, ahora publicamos el mismo aviso legal que el de mi perfil, ya que un troll tonto parece estar haciendo comentarios usando mi nombre y correo electrónico, tanto aquí como en otros sitios, para lanzar insultos, amenazas viles y otras cosas desagradables que no mencionaré aquí. Estoy bastante seguro de que ese troll es el mismo que me ha estado diciendo constantemente que me desviva, y lo digo con cariño, desde 2016. Lleva casi 10 años en esto. Como referencia, probablemente consiguió mi correo electrónico cuando era más joven, ingenuo, y lo publicó tontamente en mi perfil para intentar contactar con otros. Qué tonto soy, lo sé, pero no me di cuenta de lo desagradables que podían ser algunas personas en ese entonces. En otras palabras, no estoy involucrado en ninguna de las tonterías que suelta, solo soy un alma vieja que se ocupa de sus asuntos. Por lo tanto, si alguien ve mi nombre circulando por ahí haciendo comentarios raros o groseros que parecen totalmente fuera de lugar, ese no soy yo. Solo comento aquí, en esta cuenta. En ningún otro sitio. No sé muy bien cuál es el problema del tipo. Supongo que los trolls son trolls. Mejor dejarlos debajo del puente donde los encuentres. Me encojo de hombros al final, solo tenemos una vida. Llevémonos bien, ¿eh? Allá vamos, descargo de responsabilidad terminado. Como siempre, no tengo referencias, citas, temas ni memes. Son homenajes a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo agreste, palabra por palabra. El tiempo y los comentarios determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple. Incluso decir algo tan simple como bueno o amable me levanta el ánimo y me hace sentir que estoy haciendo un buen trabajo. En otras palabras, depende de usted, el lector. Házmelo saber. Allá vamos. Juntos entonces. 3,1 Aegon Targaryen, Naruto Uzumaki en lo más profundo de su alma, observaba el pálido amanecer sobre desembarco del rey desde el balcón de sus nuevos aposentos. La mañana después de la boda real fue fresca y tranquila. Abajo, la bahía de Blackwater relucía como cobre batido bajo el sol naciente. Una brisa salada le alborotó algunos mechones de su cabello dorado plateado mientras vestía una sencilla túnica. Respiró hondo, sintiendo el aroma a salmuera y ceniza en el aire. En lo alto, las campanas del Septown repicaban débilmente en celebración del espectáculo de ayer. Todo parecía extrañamente distante ahora, como el eco de la vida de otra persona. Tras él, las pesadas cortinas crujieron. Los suaves pasos de Elaena resonaron sobre el suelo de mármol. En el reflejo del cristal de la ventana, vio acercarse a su hermana esposa. Vestía solo una bata pálida. Sus ojos lavanda aún estaban nublados por el sueño. Esbozó una leve sonrisa cuando ella lo rodeó con sus delgados brazos por la cintura desde atrás, apoyando la mejilla entre sus omóplatos. «Te levantaste temprano», murmuró Elaena, con la voz amortiguada por la tela de su túnica. Lo abrazó con más fuerza. «¿Dormiste algo?» Aegon le cubrió las manos con las suyas. Sentía la piel cálida contra el frío matutino. Un poco, mintió con dulzura. En realidad, había pasado la mayor parte de la noche paseando por aquellas habitaciones en silencio, con los pensamientos agitados como un mar tempestuoso.
Los aposentos del rey en la Fortaleza Roja eran lujosos, mucho más grandiosos que los que había ocupado como príncipe, pero se habían sentido sofocantes en esas horas oscuras. Mucho había cambiado en un solo día. Ahora era rey. Rey. Y su vida ya no era solo suya. Elaena suspiró, percibiendo la tensión que aún lo envolvía. Se giró y apoyó la mejilla en su brazo, contemplando la ciudad que despertaba a su lado. A lo lejos, en la cima de la colina de Visenya, brillaban las cúpulas del gran secto. «Siguen tocando las campanas», dijo en voz baja. «Toda la ciudad debe estar de fiesta». La mirada de Aegon se desvió aún más hacia el horizonte lejano, donde el cielo se unía al mar. En algún lugar, más allá de los bosques de mástiles del puerto, su dragón rondaba. Sentía la presencia de Ghidorah tirando levemente de su conciencia, un vínculo de calidez y vigilancia. El dragón de 3 cabezas probablemente rondaba los cielos sobre la bahía de Aguas Negras o tomaba el sol en los campos abandonados de las afueras de la ciudad. Tras el caos de la noche anterior, Aegon le había pedido a su compañero, sin decir palabra, que vigilara desde lejos. No serviría de nada asustar a la gente común con un dragón durmiendo sobre la Fortaleza Roja, reflexionó. Un festín arruinado basta. Cerró los ojos, apoyándose ligeramente en el tacto de Elaena. En la intimidad del amanecer, se permitió un momento de respiro, sacando fuerzas de su presencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Ayer fue mucho. Elaena alzó la cara y esbozó una suave sonrisa. Estoy bien. Feliz, incluso. Se sonrojó un poco al recordar los acontecimientos de la noche anterior. A pesar de todo el revuelo del banquete interrumpido, había compartido la cama con su hermano por primera vez como esposa. El recuerdo le palpitó el corazón. Aunque admito que todavía siento un cosquilleo por todo el baile y la emoción. Aegon soltó una suave carcajada y se giró para mirarla. Incluso ahora, con el cabello revuelto por el sueño y los ojos hinchados, Elaena resplandecía de satisfacción. Su alegría era genuina e inocente. Verla alivió un poco el nudo que sentía en el pecho. Le apartó un mechón plateado de la mejilla. Parece que lo pasaste muy bien. Me alegro, dijo. Ojalá, su voz se fue apagando, la sonrisa se desvaneció de sus labios. Ojalá Rhaenyra pudiera sentir la misma alegría, había estado a punto de decir. Pero ese deseo parecía desesperadamente ingenuo. El camino de Rhaenyra hacia este matrimonio había estado plagado de amargos compromisos. La noche anterior, había desempeñado su papel admirablemente, sonriendo a la multitud, alzando las copas y bailando, pero cuando la música cesó y los celebrantes finalmente se dispersaron, él vio cómo el peso volvía a recaer sobre sus hombros. Se había retirado de los restos del festín antes que nadie, retirándose sola a sus aposentos. Ese era todavía un asunto que tendría que resolver más temprano que tarde. Elaena pareció adivinar sus pensamientos. Extendió la mano para alisarle el entrecejo con el pulgar. Ya cambiará de opinión, dijo en voz baja. A su debido tiempo. La mirada de Aegon pasó de Elaena a través de la puerta abierta del balcón, donde la corona de Aegon el Conquistador reposaba sobre una mesa en el interior. Había colocado allí el pesado círculo de acero negro y rubíes la noche anterior, antes de intentar, sin éxito, descansar. Que reinemos por mucho tiempo. Habían gritado los nobles. El reino ahora esperaba que él, ellos, el nuevo rey y las reinas, salvaguardara la paz que habían forjado. Pero la paz era algo frágil e inconstante. Se inclinó y le dio un beso en la frente a Elaena. Gracias, murmuró. Por todo. Estuviste increíble ayer. Sonrió levemente, recordando cómo había invocado a Ghidorah con solo una rima tarareada. Su dulce y soñadora hermana tenía una sorprendente fortaleza cuando era necesario. Elaena rió suavemente. Solo lo llamé. Estaba escuchándome. Su expresión se volvió distante por un momento, con la mirada perdida. Creo que sabía que algo andaba mal. Sentí su preocupación. Negó con la cabeza, volviendo al presente. En fin, me alegré de que llegara a tiempo. El tío Daemon parecía completamente escandalizado. Aegon resopló. Escandalizado era la expresión que Daemon puso cuando 3 cabezas doradas le gritaron al unísono. Aterrorizado sería más preciso, aunque Daemon preferiría cortarse la lengua antes que admitirlo. Pensar en su tío rebelde le devolvió la serenidad. Se soltó a regañadientes del abrazo de Elaena. Tengo que irme, dijo. Hay una reunión del consejo dentro de 1 hora. Elaena asintió, aunque la decepción se reflejó en su rostro. Sabía que el deber lo alejaría a menudo ahora. Era el rey. Aún así, le apretó la mano antes de soltarla.
Te veo luego en el desayuno. Descubra más libros. Estantería. Libro. Por supuesto. Esbozó una sonrisa tranquilizadora. En realidad, le revolvía demasiado el estómago como para pensar en comer, pero haría acto de presencia, al menos, por ella. Lo último que quería era preocupar a Elaena más de lo que ya lo estaba haciendo. Mientras se vestía con una túnica ligera y medias, Aegon sorprendió a Elaena observándolo con una mirada pensativa. Al volverse hacia ella le dedicó una repentina sonrisa radiante. «Estás muy guapo esta mañana, hermano». Eso le arrancó una risa breve y sincera. Volvió a su lado para acunarle el rostro entre las palmas. «¿Adulaciones, mi reina?», bromeó suavemente. «Ahora sé que me espera un día difícil». Cerró los ojos, apoyándose en su tacto. «Cuídate», susurró. Era casi una plegaria. «Lo haré». La besó una vez más, un breve y tierno roce de labios, y luego se obligó a alejarse. Había reyes que conocer y consejos que apaciguar. Una última mirada a Elaena, de pie bajo el halo de luz del amanecer en el balcón, y Aegon salió de las habitaciones para enfrentar lo que le esperaba. La sala del consejo privado ya se estaba llenando cuando entró el rey Aegon, seguido por Ser Ysfell de la Guardia Real. La conversación se silenció y las sillas chirriaron al levantarse los señores reunidos. A Aegon aún le resultaba extraño ver a hombres venerables, consejeros, altos señores, inclinarse y dirigirse a él como su gracia. Tan solo unos años atrás, había sido un príncipe díscolo al que estos mismos hombres miraban con escepticismo. Ahora, su deferencia era inmediata, algunos por auténtica lealtad, otros por pura supervivencia. «Siéntense», dijo Aegon, indicándoles que volvieran a sus asientos. Ocupó el asiento del rey a la cabecera de la mesa, la gran silla con la figura de un dragón que Viserys había ocupado durante más de 2 décadas. Al acomodarse, observó cada rostro por separado. Ser Lyonel Strong, la mano del rey, estaba sentado justo a la derecha de Aegon. El rostro del señor, de hombros anchos, era solemne pero firme, e infundía calma con su sola presencia. Lyonel había sido la mano desde el año en que Aegon cumplió 10 años. Un consejero sabio e imparcial durante los últimos años del reinado de Viserys. Agradecía que Lyonel hubiera superado la convulsión de la noche anterior con serenidad. Si alguien podía guiar a este consejo en una crisis, ese era él. Junto a la mano se sentaba Lord Jasper Wilde, maestro de leyes. El anciano señor de la Casa de la Lluvia, apodado Vara de Hierro por algunos por su rigidez, inclinó su rala cabeza canosa en señal de respeto. Jasper tenía la boca apretada, como si la desaprobación fuera su estado natural. Aegon sospechaba que el escándalo de una boda polígama y el caos con el príncipe Daemon habían dado a Vara de Hierro mucho de qué quejarse. Al otro lado de la mesa, Lord Tyland Lannister, maestro de la moneda, le ofreció a Aegon una sonrisa simplista. La barba bien cuidada de Tyland y su jubón de brocado irradiaban una confianza refinada. Llevaba solo unos años en la corte, pero ya administraba las finanzas de la corona con una eficiencia diligente, aunque poco imaginativa. A su lado, el maestro de los susurradores, Larys Strong, permanecía sentado, quieto como un gato, con su pie deforme apoyado en un taburete de madera. Los ojos de Larys, entrecerrados, miraban al rey con una calma indescifrable. Tenía los dedos entrelazados bajo la barbilla. A la izquierda de Aegon, en un lugar de prominencia casi igual al de la mano, se sentaba la reina Rhaenyra. Había llegado momentos antes que él, y ahora se enderezaba en su silla, devolviéndole la mirada con un leve asentimiento. Vestía un vestido negro Targaryen intenso, realzado por el brillo de la diadema de rubíes que adornaba su cabello plateado. A la luz del día, su rostro mostraba la tensión de la noche anterior, las tenues ojeras bajo sus ojos violetas, la tirantez en las comisuras de los labios, pero mantenía su porte majestuoso. Aegon sintió un sutil alivio al ver que ella había decidido asistir. Casi esperaba que Rhaenyra se quedara en cama o alegara dolor de cabeza para evitar el consejo de esa mañana. Nadie la culparía, después de todo lo sucedido. Pero allí estaba, con los hombros erguidos, decidida a cumplir con su deber como reina. Fuera lo que fuese que quedara pendiente entre ellos, al menos en esto eran aliados. Le dedicó una leve sonrisa apreciativa. Rhaenyra logró devolverle una sonrisa cortés, aunque su mirada permaneció fría y fija. También estaban presentes Lord Oberyn Hightower, en representación de Antigua y los intereses del dominio, y el gran maestre Orwyle, con sus cadenas tintineando mientras manipulaba un pergamino. El Lord Comandante Criston Cole, de la Guardia Real, montaba guardia junto a la puerta. Su capa y armadura verde oscuro estaban inmaculadas y su expresión era sombría.
La reina viuda Alicent estuvo notablemente ausente. Aegon sospechaba que su madre había decidido rezar esa mañana en agradecimiento por no haber derramado sangre. O quizás simplemente deseaba evitar compartir la habitación con Rhaenyra más tiempo del necesario. Pequeños pasos, pensó. Anoche, madre y Rhaenyra habían intercambiado sonrisas tímidas. Eso fue suficiente milagro por un día. Cuando todos estuvieron acomodados, Aegon entrelazó los dedos sobre la mesa. Informes, ordenó sin preámbulos. ¿Qué hay del príncipe Daemon? Se produjo un breve y tenso silencio mientras los consejeros intercambiaban miradas. Fue Lionel Strong quien respondió con su mesurada voz de barítono. Mis agentes aún están confirmando los detalles, su gracia. Lo que sabemos por ahora es que el príncipe Daemon voló hacia el norte, sobre Caraxes. No regresó a los peldaños de piedra y a Rocadragón, como algunos podrían esperar. En cambio, el último avistamiento desde las murallas de la ciudad lo situó volando tierra adentro, sobre el bosque real, en dirección a las tierras de los ríos. Hacia Arenal, quizás, añadió Larys Strong. El hombre delgado habló en voz baja, pero sus palabras atrajeron todas las miradas. Arenal se encuentra al noroeste. Podría ser una elección estratégica. Se cree que el castillo está maldito, sí, pero se encuentra en la encrucijada clave del reino. Y. Sus labios se curvaron en una media sonrisa sin alegría. Por curiosa coincidencia, es la residencia de mi familia. Aegon tamborileó con los dedos sobre la mesa, reflexionando. Arenal. Una fortaleza enorme y ruinosa, casi imposible de controlar por la fuerza. Daemon podría considerarla la base perfecta para reunir a los descontentos, protegida por sus colosales murallas negras y el lago del ojo del dios. ¿Buscaría explotar alguna simpatía allí? Lionel Strong frunció el ceño. He enviado jinetes a Arenal para advertir a mi castellano. Si el príncipe Daemon se acerca, deben cerrar las puertas y avisar de inmediato. Aunque, intercambió una mirada preocupada con su hijo Larys. Francamente, su gracia, dudo que Daemon tenga intención de permanecer inactivo en un solo lugar durante mucho tiempo. El despliegue de anoche probablemente solo fue un preludio. Lord Jasperuilde resopló. Ese hombre amenazó abiertamente a nuestro rey en su propio banquete de bodas. Es traición, simple y llanamente. Solo hay un preludio para la traición, y es la rebelión. El maestro de leyes lanzó una mirada severa a la mesa. Debemos asumir que Daemon Targaryen pretende alzar una hueste rebelde contra la corona. Murmullos de asentimiento, y cierta reticencia, respondieron a ese pronunciamiento. El guantelete acorazado de Criston Cole se tensó sobre la empuñadura de su espada larga, como si estuviera ansioso por actuar. Lord Robert Hightower se aclaró la garganta. La casa Hightower está lista para enviar hombres, su gracia, declaró. Las mejillas del corpulento señor estaban rojas por encima de sus gruesas barbillas. Si se trata de perseguir a ese traidor despiadado, Antigua puede enviar 1000 caballeros y 10 veces más infantería. Gusano molesto, pero tenía su utilidad. Aegon inclinó levemente la cabeza hacia su tío abuelo político. Tomo nota de su oferta, Lord Robert. Pero no nos precipitemos. Su voz era serena, pausada. Podía sentir la mirada de Rhaenyra sobre él, evaluando su reacción a cada sugerencia. Tyland Lannister tomó la palabra a continuación, tamborileando con los dedos sobre un libro de contabilidad que tenía delante. ¿Me lo permite, su gracia? Reunir un ejército real será costoso, sobre todo tan pronto después de un banquete y una ceremonia tan elaborados. Su tono era cauteloso. Tyland, siempre banquero, expresaba su preocupación por las arcas del reino con indirectas. Sería prudente resolver este asunto sin una movilización prolongada, si es posible. Aegon casi sonrió. Era de esperar que un Lannister contara centavos en un momento como este. Aún así, Tyland tenía razón. Una guerra, incluso pequeña, desangraría oro y vidas. Y apenas lo habían coronado. Una guerra civil inmediata haría añicos la frágil legitimidad que él y Rhaenyra habían construido. El maestro de la moneda habla con sensatez, intervino el gran maestre Orwyle, ajustándose la cadena de plata del maestre en el cuello. La gente común también está ansiosa. Esta mañana, los mercados ya bullen con rumores sobre los disturbios de anoche. Si los ejércitos empiezan a marchar, la gente común dirá que la danza de los dragones que teníamos solo se ha retrasado, no evitado. Al oír el nombre de danza de dragones, Rhaenyra se estremeció levemente. Aegon sintió una punzada en el pecho. No se equivocan. Respiró hondo y se dirigió a la sala. Lord Wilde tiene razón al afirmar que el príncipe Daemon cometió traición con palabras y hechos. Nadie lo discutirá.
Sin embargo, debemos ser astutos al tratar con él. No permitiré que Poniente se hunda en el caos por las ambiciones de un solo hombre. Se volvió hacia Rhaenyra. ¿Qué dices, mi reina? Daemon es de tu misma familia. Probablemente conoces su mente mejor que nadie aquí. Fue un gesto deliberado pedirle su opinión ante el consejo. Algunos lores parecieron ligeramente sorprendidos. Y Don Rock Jasper incluso frunció los labios como si hubiera mordido un limón. Aegon los ignoró. Necesitaba el apoyo de Rhaenyra y, aún más importante, confiaba en su perspicacia. Rhaenyra levantó la barbilla y miró a los reunidos a los ojos con firmeza. El príncipe Daemon nunca ha sido de los que buscan aliados con paciencia ni conspiran en la sombra, dijo. La sutileza no es su estilo. Si pretende desafiar el gobierno de Aegon, lo hará con descaro, a sangre y fuego. Su tono era firme, pero Aegon no pasó por alto el destello de dolor en su expresión al hablar de su amado tío en esos términos. Nuestra ventaja es que ahora mismo se encuentra solo. Anoche no se convocó a ningún estandarte, ningún señor lo apoyó abiertamente. Debemos esforzarnos porque siga siendo así. Larys Strong asintió con un brillo en sus ojos oscuros. Aísla al dragón rebelde. Conviértelo en un paria, incluso entre quienes simpatizan con su causa. Sí, coincidió Rhaenyra. Deberíamos enviar cuervos a todas las casas principales hoy, reafirmando la paz lograda con esta boda y denunciando las acciones del príncipe Daemon como un atentado contra la estabilidad del reino. Miró a Tyland. Enfatizar que nuestra unión evitó la guerra. Tanto los señores como el pueblo llano se han librado de sus horrores. Si Daemon ahora busca el conflicto, se convierte en enemigo de todo hombre que desee la paz. Tyland garabateó una nota, asintiendo. Oberth ya se tiraba de los bigotes, murmurando. Una proclamación así del rey y la reina juntos, sí, eso podría reforzar las lealtades. Ninguna casa que desee conservar el favor real se atrevería a albergar a Daemon entonces. Criston Cole, con los brazos cruzados, seguía insatisfecho. El caballero tuerto se aclaró la garganta. Las cartas están bien, pero ¿qué hay del propio príncipe Daemon? Las palabras no le cortarán la cabeza a Caraxes. Aegon apretó la mandíbula. Había anticipado la inclinación marcial de Ser Criston. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Lyonel Strong intervino con cautelosa diplomacia. Ser Criston plantea un punto. Con el tiempo, puede que se requiera una acción firme. Pero quizás sea mejor un enfoque mesurado. Podemos empezar enviando emisarios para tratar con Daemon, si es que les concede una audiencia. Descubra más libros. Libros de indicaciones para escribir. Herramientas de construcción de mundos. Rhaenyra frunció el ceño. ¿De verdad crees que negociaría, Lord Lyonel? Mi tío dejó muy claros sus sentimientos. Si se acerca algún enviado, me temo que los enviará de vuelta hechos pedazos. Lyonel lo reconoció con una mueca. Probablemente. Aún así, ofrecerle la oportunidad de arrodillarse podría convencer a algunos observadores indecisos. Nadie podrá alegar que no intentamos todas las vías para la paz. Escuchen, asintió Lord Tyland. Cuando se escriban los libros de historia, que se demuestre que el rey Aegon se esforzó por evitar el derramamiento de sangre. Aegon se obligó a no fruncir el ceño. No tenía ganas de parlamentar con Daemon, ni esperanzas de que funcionara. Pero la imagen importaba. Si mostrarse indulgente ahora consolidaba el apoyo, podría valer la pena. Y con la más remota posibilidad de que el amor de Daemon por Rhaenyra o el recuerdo de Viserys aún lo convencieran, bueno, milagros más extraños habían ocurrido últimamente. Miró a Rhaenyra. ¿Querrías que le ofreciéramos condiciones? Preguntó abiertamente. Era una pregunta tanto personal como política. Los labios de Rhaenyra se entreabrieron, sorprendida, al oír la pregunta tan directa. Dudó. La noche anterior, en el patio, lo había apoyado sin vacilar, incluso cuando Daemon intentó sembrar la duda en su corazón. Había elegido su causa por encima de la de su tío. Sin embargo, este era Daemon, el pícaro que una vez fue su ídolo, su primera experiencia aventurera, casi algo más. Respiró hondo. Si el príncipe Daemon se sometiera pacíficamente y jurara lealtad, yo no me opondría a la clemencia, dijo con voz mesurada. Es de nuestra sangre. Pero, y aquí su tono se endureció, dudo que acepte nada a menos que nos hagamos a un lado. Y eso no lo haremos. Un murmullo de asentimiento recorrió la mesa. Aegon dedicó a Rhaenyra un breve gesto de respeto. Luego se dirigió a la guardia real junto a la puerta. Ser Criston, usted sirvió al príncipe Daemon en la campaña de los peldaños de piedra hace algunos años.
Me pregunto si lo respetaría como enviado. Criston Cole se puso rígido, visiblemente disgustado. El caballero no sentía ningún afecto por Daemon Targaryen. Eso era bien sabido. Si su gracia lo ordena, iré, dijo con firmeza. Pero sospecho que Daemon preferiría quitarme el otro ojo antes que tratar conmigo. Aegon casi sonrió ante la franca sinceridad de Criston. Es cierto. No te desperdiciaré en una tarea inútil, Ser Criston. Se volvió hacia Lionel. Mejor enviar un cuervo mensajero ofreciendo condiciones, como formalidad. Es más seguro para todos. Sí, su gracia, respondió Lionel. Redactaremos algo con la redacción adecuada. Con un plazo breve para el cumplimiento, sugirió Larys con frialdad, no queremos darle tiempo al príncipe rebelde para conseguir apoyo. De acuerdo, dijo Aegon. Su voz se volvió más firme. Al príncipe Daemon se le ofrecerá la oportunidad de presentarse en desembarco del rey y jurar lealtad dentro de, digamos, 15 días. Si no lo hace, será declarado proscrito y enemigo del trono de hierro. Declarar proscrito a un príncipe Targaryen era drástico, incluso sin precedentes, pero no veía otra alternativa si Daemon rechazaba esta rama de olivo. En ese momento, actuaremos con decisión para neutralizarlo. Por la expresión de la mandíbula de Criston y el brillo ansioso en los ojos de Obed, Aegon supo que no faltarían las ganas de tomar una acción decisiva cuando llegara el momento. Por ahora, sin embargo, el ambiente en la cámara parecía cautelosamente optimista. Aegon se permitió respirar lentamente. Tenían un plan: contención, aislamiento y, como último recurso, eliminación. Lord Tyland se aclaró la garganta suavemente. Su gracia, un asunto más sobre anoche. Miró a su alrededor, pidiendo permiso para hablar con claridad. Cuando Aegon inclinó la cabeza, Tyland continuó. El incidente en el patio dejó a muchos señores conmocionados. No solo por el príncipe Daemon, sino por la repentina aparición de su dragón. Ante esto, varios consejeros se removieron, inquietos. Aegon notó que Jasper Wilde apretaba la mandíbula e incluso Lionel Strong parecía preocupado. Rhaenyra arqueó una ceja, pero no dijo nada aún, curiosa por saber a dónde se dirigía aquello. Tyland eligió sus palabras con cuidado. Ghidorah es magnífico, sin duda. Su entrada sin duda salvó vidas al intimidar al príncipe Daemon antes de que se derramara sangre. Sin embargo, algunos en el festín sintieron que era una apuesta arriesgada invocar a semejante bestia en una celebración multitudinaria. Hubo algunas heridas leves por la onda expansiva de su rugido, nada grave, se apresuró a añadir mientras Aegon entrecerraba los ojos, pero ha suscitado murmullos. ¿Murmullos? Repitió Aegon, juntando las manos. Habla claro, mi señor. El Lannister de cabellos dorados suspiró. Se dice que desembarco del rey podría no ser adecuado para albergar a un dragón del tamaño y temperamento de Ghidorah. El pozo del dragón se construyó para albergar a nuestros dragones por una buena razón, después de todo. Lord Oberta sintió con tristeza. Esta mañana, la gente común está difundiendo historias descabelladas. Que el dragón dorado de 3 cabezas sacudió los cimientos del septo, que los dioses mismos estaban furiosos. Que los 7 nos salven. Agitó una mano como para descartar semejante tontería, pero su mirada permaneció fija en Aegon. En resumen, su gracia, la gente tiene miedo. Un dragón que exhala rayos está fuera de su alcance. Más allá de los nuestros, a decir verdad, intervino Jasper Wilde con su voz grave. Nunca ha habido una criatura así en la memoria de Targaryen. Algunos se preguntan si es un presagio. Aegon sintió una punzada de irritación mezclada con una actitud defensiva. Ghidorah había estado a su lado desde el día en que el dragón eclosionó en su cuna. Un amigo leal, un símbolo de la fuerza de la casa Targaryen. No toleraría que se infundiera miedo sobre la singularidad de la criatura. Augurio o no, Ghidorah es mi dragón, dijo con serenidad. No lo enviaré lejos ni lo encadenaré. Cualquiera que susurre lo contrario me provocará disgusto. Lionel Strong levantó las palmas para apaciguarlo. Nadie sugiere desterrarlo, su gracia. La preocupación es más bien el protocolo de seguridad. Quizás podríamos designar una zona fuera de las murallas de la ciudad donde Ghidorah pueda descansar cómodamente. Ya que le desagrada el pozo dragón, sí que lo hace, intervino Aegon secamente. Pensó en cómo el terror de 3 cabezas había gruñido y espeluznante al ver el pozo cerrado. No, Ghidorah jamás se escondería bajo una cúpula como los demás dragones. Pienso dejarlo moverse a su antojo. Vuelve a mí cuando lo llamo, o cuando lo llama el Aena, como vimos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero lo entiendo.
No queremos que la gente común entre en pánico cada vez que ve una figura dorada en el cielo. Golpeó la mesa con un dedo, pensativo. Muy bien. Le ordenaré a mi dragón que establezca su guarida en Rocadragón por ahora. Está relativamente deshabitada desde, hizo una pausa, dándose cuenta de que estaba a punto de decir desde que Rhaenyra nunca se estableció allí como princesa de Rocadragón. Una rápida mirada a Rhaenyra demostró que no se ofendía. Se sentó pacientemente, esperando a que continuara. Rocadragón está ahora mismo vacía y lo suficientemente cerca como para que Ghidorah pueda volar hasta mí rápidamente si es necesario. A menudo prefiere el aire libre del mar. Lord Jasper pareció apaciguado por ese acuerdo. Mientras la gente común sepa que la bestia no acecha justo encima de sus cabezas, debería tranquilizarlos, su gracia. Aegon asintió. Corre la voz de que el dragón del rey Aegon protegerá los accesos al mar angosto de este Rocadragón. Me parece bastante tranquilizador. No pudo evitar una mueca irónica. En realidad, Ghidorah protegería lo que quisiera, pero presentarlo como protección real daba buena imagen. Durante todo esto, Rhaenyra observaba con sutil curiosidad. Aegon se dio cuenta de que rara vez lo había visto así, dirigiendo un consejo con serenidad, equilibrando la amenaza y la conciliación. Durante años, debió de haberlo imaginado como un usurpador, un niño inexperto manipulado por otros. Ahora, ante sus ojos, demostraba el rey en el que había elegido convertirse. Se preguntó qué pensaría ella. Pasemos a otros asuntos, dijo Aegon con energía, convencido de que la reunión no debía centrarse solo en Daemon. El reino debe velar porque el gobierno continúe imperturbable. Miró a Tyland. Lord Tyland, ¿algún problema con el tesoro real después de los gastos de las festividades? Tyland se alegró ante la oportunidad de hablar de monedas. La tesorería sigue sana, su gracia. Las deudas de la corona están en un mínimo histórico gracias a la cuidadosa gestión durante los últimos años del rey Viserys. Juntó las manos. Los torneos, los festines y los regalos de la boda hicieron mella, por supuesto, pero nada que no podamos reponer con el tiempo. Sin embargo. Dudó. Habla libremente. Tyland se aclaró la garganta. Teníamos previsto un viaje de verano por el dominio y las tierras de los ríos a finales de este año, para que los señores y la gente común del reino pudieran ver al nuevo rey y a la reina. Con los acontecimientos actuales, quizá deberíamos posponerlo. Un progreso puede unificar los sentimientos, replicó Bertie Tower. Pero solo si los caminos son seguros. Sin Daemon bajo control, se encogió de hombros. Probablemente sea mejor retrasarlo, como dice Lord Tyland. Aegon asintió en silencio. Dudaba que Rhaenyra estuviera ansiosa por interpretar a la realeza sonriente en una gira tan pronto. Revisaremos el progreso una vez que nos ocupemos del príncipe Daemon, dijo. Hablaron de algunos asuntos rutinarios más. Provisiones de grano para el próximo invierno, más que suficientes, un pequeño disturbio en lecho de pulgas la semana pasada, ya sofocado por la guardia de la ciudad, y un nombramiento pendiente para cubrir una vacante en la corte magistral de la ciudad. Aegon notó que Rhaenyra escuchaba atentamente cada asunto, aunque hablaba poco más allá de asentir en los momentos oportunos. A pesar de su feroz ambición por gobernar en años pasados, esta mañana parecía contenta de dejar que Aegon tomara la iniciativa, reforzando sus palabras con su silenciosa presencia. Finalmente, el gran maestre Orui le planteó un último tema, tosiendo discretamente. Sus excelencias, hay un asunto más que considerar, relacionado con el futuro del reino. El hombre con aspecto de búho miró por encima de su cadena a Aegon y Rhaenyra. Dada la importancia de consolidar la sucesión real tras evitar la guerra, me permito sugerir humildemente que la corte se alegraría mucho de saber pronto de, herederos reales en camino. Aegon sintió un calor que le subía por la nuca. Claro. Debería haber esperado hablar de herederos incluso antes de que el vino nupcial se secara en los manteles. Al otro lado de la mesa, Rhaenyra se quedó inmóvil. Un rubor tiñó la pálida piel de su garganta. Lord Jasper asintió con un sonido. Sí, cuanto antes, mejor. Un hijo del rey, nacido de ambos linajes de los conquistadores, eso acallaría cualquier rumor sobre la línea de sucesión. Los ojos de Rhaenyra parpadearon, y Aegon vio cómo sus dedos agarraban el brazo de su silla bajo la mesa hasta que sus nudillos palidecieron. No dijo nada, manteniendo un rostro impasible, pero él sabía que este tema era delicado para ella. El consejo estaba insinuando herederos, y muchos de ellos. Debía dolerle. Aegon levantó una mano levemente. El reino será informado de cualquier noticia bendita cuando haya noticias que compartir, dijo con tono cortés pero firme.
Mientras tanto, tengan la seguridad de que mis reinas y yo estamos comprometidos con el futuro de la dinastía. Luchó contra el impulso de frotarse las sienes. 7 salvo él, hablar de su dormitorio en una reunión del consejo no era como quería comenzar su reinado. Lionel Strong intervino con suavidad. Bien dicho, su gracia. Todo a su tiempo. Por ahora, nuestra prioridad debe ser mantener la paz y la estabilidad, para que cualquier heredero herede un reino unido. Lanzó una mirada levemente reprobatoria a Orwell y a Ironrod, quienes tuvieron el buen juicio de mostrarse avergonzados. Aegon captó brevemente la mirada de Rhaenyra. Su postura se había relajado un poco, y ella le dedicó un leve gesto de agradecimiento. Sabía que ella comprendía que las presiones para tener un heredero eran inevitables. Pero una cosa era aceptarlo en privado, y otra muy distinta ser intimidado por señores lascivos al día siguiente de la boda. Tomó nota mental de hablar con ella del asunto cuando estuvieran solos. Era una conversación que tendrían que tener, delicada, sí, pero necesaria. Tendrían que navegar juntos por esas aguas, por incómodo que fuera al principio. Con esto, la reunión del consejo dio por terminada. Aegon se levantó para indicar su fin. Tenéis vuestras tareas, mis señores. Maestre Orwell, redactad la proclamación a los señores del reino sobre el príncipe Daemon. La revisaré en una hora. Lord Tyland, aseguraos de que haya fondos disponibles para cualquier aumento de las necesidades de guarnición en las tierras de la corona. Mientras las sillas se retiraban y los consejeros hacían una reverencia y salían arrastrando los pies, Aegon añadió: Ser Willis, encárguese de que se prepare un cuervo para Rocadragón. Tengo un mensaje para mis guardianes de dragones para que se lo transmitan a Ghidorah. El caballero de la Guardia Real saludó y fue a cumplir la orden. Pronto solo quedaron Aegon, Rhaenyra y Lionel Strong en la cámara, junto con Ser Criston en su puesto junto a la puerta. La mano se quedó un rato recogiendo unos papeles, pero Aegon supuso que Lionel también quería hablar en privado. De hecho, una vez que los demás se marcharon, Lionel se acercó al rey y a la reina con una respetuosa inclinación de cabeza. Sus excelencias, si me permiten elogiarlos a ambos, dijo Lionel con su tono directo. Hoy han presentado un frente unido. Esto tranquiliza mucho a los servidores del reino, incluyéndome a mí. Rhaenyra esbozó una pequeña y sincera sonrisa. Gracias, Lord Lionel. Queremos mantener ese frente unido. Miró a Aegon mientras hablaba, y por primera vez esa mañana, él vio un atisbo de calidez en sus ojos. Aegon puso una mano sobre el hombro de Lionel. Tu consejo es, como siempre, invaluable. Confiaremos en tu sabiduría en los próximos días. La mano del rey sonrió, con una inusual relajación en sus rasgos serios. Sirvo a su entera disposición, su gracia. Ahora, supervisaré el envío de los cuervos y redactaré esas cartas. Hizo una reverencia y se despidió, golpeando suavemente su bastón al salir. Criston Cole se marchó con él, cerrando la puerta para dar por fin un poco de privacidad a los hermanos reales. En el repentino silencio, Aegon y Rhaenyra se miraron por encima de la mesa del consejo. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando las motas de polvo en el aire sereno. La mesa pintada, un magnífico mapa tallado de poniente que Aegon el primero había encargado para esta cámara, se extendía entre ellos, con sus ríos, colinas y castillos grabados con gran detalle. En ese momento, Aegon comprendió lo simbólica que era la escena. Él y Rhaenyra, a ambos lados del reino, necesitaban salvar la distancia. Rhaenyra fue la primera en romper el silencio. Exhaló lentamente y se levantó de la silla. Bueno, dijo con cierta ironía, ha ido mejor de lo que temía. Aegon rodeó la mesa para unirse a ella. Lo hiciste muy bien, le dijo con sinceridad. Sé que no fue fácil soportar toda esa charla. Su voz se fue apagando, pues no quería volver a mencionar el incómodo asunto de los herederos. Rhaenyra se encogió de hombros a medias, intentando parecer indiferente. Ya he soportado consejos privados, ¿sabes? Me senté junto a mi padre muchas veces en Rocadragón y aquí también, cuando era su heredera. Su tono no era amargo, solo práctico. Aquellos días parecían lejanos. Juntos, comenzaron a caminar lentamente hacia la galería que daba al patio interior de la Fortaleza Roja. Los sirvientes hicieron una reverencia y se apartaron mientras el rey y la reina paseaban, con sus guardias manteniendo una distancia prudencial. Afuera, el castillo cobraba vida. Cortesanos ajetreados con mensajes, mayordomos limpiando tras las celebraciones del día anterior. Los ricos aromas a carne asada y pan recién hecho emanaban de las cocinas, mezclándose con el fresco aire otoñal. Aegon se juntó las manos a la espalda mientras caminaban.
Lo que dije ahí dentro fue en serio, murmuró una vez que ya no podían oírlos. Sobre ofrecerle a Daemon la oportunidad de ceder. Si crees que hay alguna esperanza de que te escuche, o de que razone, prefiero resolver esto sin derramamiento de sangre. Rhaenyra guardó silencio un momento. Miró por encima de la balaustrada hacia el patio, donde estaban retirando los restos destrozados de las mesas de caballete y los estandartes de la noche anterior. Un equipo de carpinteros ya trabajaba para reemplazar un trozo de piedra quemada donde se había caído un brasero. La vida en la Fortaleza Roja volvía a la normalidad, como si el caos hubiera sido solo un sueño. Es extraño, dijo en voz baja. Durante toda mi infancia adoré a Daemon. Era mi héroe, el príncipe pródigo que me traía regalos y me susurraba que algún día sería reina. Soltó una risita amarga. Cuando supe que había regresado anoche, una parte de mí esperaba que viniera a bendecir nuestra unión, por absurdo que parezca. Aegon escuchó en silencio. La voz de Rhaenyra era controlada, pero él percibía el dolor subyacente. Había perdido a su padre hacía solo unas semanas y ahora también era, en efecto, un tío. Le quité la corona, pensó, y Daemon le quitó su inocencia y sus sueños, cada uno a su manera. Llegó como un extraño, lleno de desprecio, continuó Rhaenyra. Sus ojos violetas brillaron con una emoción que Aegon no pudo descifrar de inmediato. Tristeza, ira, quizás ambas. Apenas reconocía a ese hombre como el tío que amaba. Quizás ese hombre nunca existió realmente, y solo vi lo que deseaba ver. Se giró hacia Aegon, irguiéndose. No permitiré que sus acciones destruyan lo que hemos construido. Dije lo que quería decir, Aegon. Tomé mi decisión libremente. La defenderé de él o de cualquiera. Había firmeza en su voz, orgullo y determinación. Aegon sintió una oleada de respeto y alivio. Entonces, nos mantendremos unidos. Le ofreció el brazo y, tras una breve vacilación, Rhaenyra lo aceptó, apoyando la mano suavemente en su antebrazo mientras continuaban su paseo. Durante un rato caminaron en un silencio amistoso, contemplando la Fortaleza Roja a la luz del día. Abajo, un par de capas doradas, horadadas con lanzas, se elevaba el rítmico sonido de sus brazos. A lo lejos, centelleaban las aguas de la bahía de Aguas Negras. Todo parecía tranquilo. Sin embargo, la mente de Aegon se agitaba con pensamientos no expresados. Había cosas que necesitaba decirle a Rhaenyra, disculpas, explicaciones, garantías, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, al detenerse bajo un arco que daba a los jardines reales, se aclaró la garganta. Rhaenyra, sobre lo que Lord Oruyle y los demás mencionaron. Intentó mantener un tono neutral, pero sus mejillas se sonrojaron a pesar suyo. Los labios de Rhaenyra se curvaron en una leve sonrisa cómplice. El asunto de los herederos. Arqueó una ceja. Me preguntaba si te atreverías a mencionarlo. Aegon soltó una suave carcajada, a partes iguales entre diversión y vergüenza. Nunca me han acusado de falta de coraje. Se apoyó en la barandilla de piedra, mirando hacia el jardín. Abajo, las abejas zumbaban perezosamente alrededor de las últimas flores de las rosas otoñales. La verdad es que no se equivocan. Tendremos que pensarlo más pronto que tarde. Por el bien del reino. Rhaenyra siguió su mirada con expresión indescifrable. Sí. Por el reino. Repitió la frase en voz baja, casi para sí misma. Luego se giró y lo miró directamente a los ojos. No fingiré que esto es fácil. Este es el camino que elegí. Para evitar la guerra. Para asegurar el futuro de la casa Targaryen, a través de nosotros. Aegon sintió una punzada de culpa. Extendió la mano y cubrió suavemente la de ella con la suya. Lo siento, dijo en voz baja. Siento que hayas tenido que renunciar a tanto. Sé que no puedo reemplazar lo que perdiste, ni lo que podrías haber tenido. Pero te prometo esto, Rhaenyra. Tendrás un legado. Nuestra casa perdurará gracias a la decisión que tomaste. Que reinemos mucho tiempo, ese fue el brindis. Y que nuestros hijos reinen mucho tiempo después de nosotros, si los dioses lo permiten. Rhaenyra estudió su rostro, buscando cualquier falso sentimiento, pero no encontró ninguno. Una leve sonrisa triste se dibujó en sus labios. Suenas tan seguro, murmuró. Me recuerdas a mi padre, en cierto modo. Siempre hablaba de profecías y destino. La canción de Hielo y Fuego, nunca la entendí del todo. Negó con la cabeza como para ahuyentar un fantasma. Pero la certeza puede ser peligrosa. También debemos ser prácticos, Aegon. Él asintió lentamente, acariciando sus nudillos con el pulgar, en un gesto inconsciente para tranquilizarla. Práctico. Sí. Respiró hondo.
Deberíamos darle un tiempo, dejar que el reino tenga un período de calma después de la boda. Pero no demasiado, no sea que se hable de ello. Una leve sonrisa burlona le curvó los labios. Quizás para la primavera, si los dioses son bondadosos, podamos anunciar buenas noticias. Eso les alegraría. Las mejillas de Rhaenyra se ruborizaron levemente, pero no apartó la mano de la suya. Primavera, repitió en voz baja, como saboreando la idea. Solo faltaban unos meses. No hay necesidad de apresurarse, añadió Aegon con suavidad, al notar su mirada perdida. De verdad. Pase lo que pase, pasará. Solo, quería que supieras que no eludiré ese deber. Cuando, y si, estés lista. Por primera vez desde su matrimonio, Rhaenyra sintió una genuina calidez hacia su hermano esposo, sin resentimiento ni arrepentimiento. Él le estaba dando una salida, voz en algo tan personal. Después de que el destino le hubiera despojado y limitado todas sus opciones, ahora tenía una opción, por pequeña que fuera. Ella le apretó la mano. Gracias, dijo simplemente. Cuando esté lista, serás el primero en saberlo. Soltó una leve risa, y Aegon no pudo evitar reírse con ella. Se quedaron allí un momento más, tomados de la mano, contemplando los jardines. Unas cuantas hojas anaranjadas y doradas caían de los árboles, anunciando el fin del otoño. La paz, aunque todavía frágil, parecía un poco más alcanzable que al amanecer del día anterior. Aegon sintió que se le quitaba un peso del pecho. Esta no era la relación que él o Rhaenyra habían imaginado hacía poco, ni mucho menos. Pero en este tranquilo interludio, se permitió creer que podrían lograrlo. Que el afecto, o al menos una sólida relación, podría reemplazar viejos rencores. De repente, una voz familiar y melodiosa llegó desde una columnata cercana. Ahí están. Emergió Elaena, acompañada de 2 damas de compañía que la seguían unos pasos. Se había puesto una capa azul pálido sobre su camisón y sus zapatillas, claramente demasiado impaciente para vestirse del todo antes de buscarlos. Una sonrisa de alegría iluminó su rostro al encontrar a sus hermanos juntos. He estado buscando por todas partes. Rhaenyra retiró instintivamente la mano de Aegon, consciente del público y de las miradas de los asistentes de Elaena. A Elaena no pareció importarle. Se adelantó y tomó una mano de cada uno entre las suyas, radiante. Dijeron que habían ido al consejo sin desayunar. ¿En serio? Chasqueó la lengua hacia Aegon con un suave reproche. Vengan los dos. La cocinera ha preparado pasteles de miel y tocino, y encontré las fresas tempranas más gordas de la plaza del mercado recién traídas. Debemos comer antes de que acabe el día. Aegon intercambió una mirada divertida con Rhaenyra. La alegría de Elaena era contagiosa, un rayo de sol que se filtraba entre las nubes. Como órdenes, hermana, dijo en un tono exageradamente solemne, lo que provocó la risa de Elaena. Rhaenyra se dejó arrastrar, con una mano en la de Elaena y la otra, descansando en el hueco del brazo que le ofrecía Aegon. Le pareció que, para cualquier observador, probablemente no parecían más que una familia unida dando un paseo matutino. No hacía mucho, habría creído imposible semejante escena. Sin embargo, allí estaban. Elaena parloteaba alegremente mientras las guiaba hacia un rincón sombreado para desayunar en los jardines. Oh, deberías haberlo visto, Rhaenyra. Esta mañana, justo antes del amanecer, una polilla se posó en mi ventana, más grande que ninguna que haya visto, con alas plateadas. Lo interpreté como un buen augurio. Plata y oro juntos. Les apretó las manos con un gesto significativo. Seguro que significa armonía y larga vida para nosotras. Rhaenyra no pudo evitar sonreír ante el sincero entusiasmo de la joven. Quizás sí, asintió. Miró a Aegon. Ojalá los dioses envíen muchos más presagios como este. Aegon sintió que algo se abría en su corazón al ver a sus 2 esposas, una en cada brazo, sonriéndose tímidamente. Esto, pensó, era lo que Viserys soñaba. La casa del dragón unida, no en la guerra, sino en la camaradería. Juró en silencio proteger esta frágil paz con todas sus fuerzas. Mientras estaban sentados bajo un enrejado repleto de jazmines tardíos, compartiendo pasteles de miel y fresas, un repentino trueno lejano resonó en el cielo. Rhaenyra se sobresaltó, mirando confundida al cielo despejado. ¿Trueno? No hay ni una nube. Aegon se limitó a reír entre dientes, reconociendo el sonido. No es un trueno. Escucha. Otro crujido resonante resonó un momento después, acompañado de lo que casi podría describirse como un rugido lejano. Es Ghidorah. Debe estar jugando en la bahía, probablemente pescando calamares gigantes otra vez. Elaena rió encantada. Parece feliz.
Se metió una fresa en la boca y luego reflexionó. Está celebrando con su propio desayuno. Rhaenyra dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El rugido distante del dragón ya no la asustaba como antes. De hecho, ahora lo encontraba extrañamente reconfortante. El temible poder de Ghidorah estaba de su lado. Del lado del rey. De su lado también. Que hace mucho tiempo, dijo en voz baja, alzando su copa de vino dulce en un ligero brindis. Aegon alzó su copa con ojos brillantes. ¿Que reine por mucho tiempo? Bromeó. Elaena resopló en su pastel de miel. Rhaenyra puso los ojos en blanco, aunque se le escapó una risa sincera. Que no te oigan los bardos, o pronto tendremos una balada sobre el rey de 3 cabezas que desayunaba krakens. Aegon rió entre dientes y mordió una loncha de tocino, envuelto por la cálida charla de sus reinas. Por primera vez en su vida, se sintió en paz. No del todo, no de forma perfecta. Aún había sombras en el horizonte. Pero este momento, bajo el jazmín y con risas en el aire, era una victoria única. Sabía que le aguardaban días más difíciles. Daemon no desaparecería como una pesadilla. Los desafíos de gobernar aumentarían a medida que la euforia de la boda se desvaneciera. Pero Aegon se permitió creer que, con la mente aguda de Rhaenyra y el corazón puro de Elaena a su lado, podría afrontar lo que viniera. Naruto Uzumaki había cargado con el peso de 2 mundos, reflexionó. Si puedo con ellos, puedo con esta corona. Al otro lado de la mesa, Rhaenyra observaba el rostro de Aegon mientras bromeaba con Elaena por encima de una gota de miel en la nariz. Había una serenidad en sus rasgos que rara vez había visto, algo infantil y serio que le recordaba profundamente a su padre en su juventud, y también a alguien más, tal vez al valiente joven que una vez fue en otra vida, la vida de la que nunca habló pero que acechaba tras sus ojos cerúleos. El zorro detrás del dragón, como a veces lo veía. En ese instante, Rhaenyra sintió una cautelosa esperanza encenderse en su pecho. Pensó en las palabras de despedida de su padre, la súplica que le había hecho a Aegon: mantén el reino unido. Se dio cuenta de que Aegon realmente intentaba hacer precisamente eso, con todo su corazón. Y ella, aunque el trono había sido su ambición, de repente se alegró, casi aliviada, de no soportar ese peso sola. Tal vez, pensó, este camino no era una derrota después de todo, sino un destino diferente. Elaena interrumpió sus reflexiones al colocar un mechón suelto de cabello detrás de la oreja de Rhaenyra. La joven reina lo hizo con tal cariño fraternal que Rhaenyra parpadeó sorprendida. ¿Tienes miel en la barbilla?, dijo Elaena en tono de disculpa, mostrándole a Rhaenyra un dedo pegajoso. Las 3 estallaron en carcajadas, altas y claras. Algunos guardias cercanos intercambiaron miradas de asombro ante el sonido. ¿Cuándo fue la última vez que la mañana de la Fortaleza Rojas se vio agraciada por la risa desenfrenada de sus miembros de la realeza? Aegon se recostó, con un pastel de miel en una mano y el otro brazo cómodamente apoyado en el banco, detrás de ambas mujeres. Su mirada pasó de la radiante sonrisa de Elaena a los brillantes ojos de Rhaenyra y sintió que el orgullo lo invadía. Habían forjado esta paz juntos. La mantendrían, pasara lo que pasara. Políticas cortesanas, señores celosos, príncipes rebeldes o incluso monstruos legendarios. Cualquier desafío que surgiera, lo afrontarían codo con codo. En las ramas de arriba, una pálida polilla revoloteó hasta posarse brevemente en el borde de la mesa, cerca de los platos de fruta roja y miel dorada. Elaena aplaudió suavemente, encantada, al verla. Rhaenyra y Aegon intercambiaron una mirada por encima de las alas plateadas de la diminuta criatura. Quizás era solo una polilla. O quizás, como creía Elaena, un presagio. En cualquier caso, en aquella serena escena matutina, el rey y sus reinas decidieron interpretarlo como una señal de que amanecía un futuro mejor. Y así, las 3 cabezas del dragón se sentaron juntas en armonía, compartiendo un sencillo desayuno y risas suaves, mientras más allá de los muros del castillo, el reino comenzaba a comprender que esta nueva alianza Targaryen no era tan frágil como temían los cínicos. En el cielo, el grito distante de Ghidorah resonó una vez más en la bahía, un rugido triple que sonaba casi triunfal. La tormenta de la guerra se había evitado por ahora, y en su lugar prevalecía una calma cautelosa. El rey en la sala del trono de hierro pronto celebraría su corte, el consejo privado dictaría decretos reales a los cuervos, y a lo lejos, en las tierras de los ríos, un príncipe rebelde cuidaba su orgullo herido. Pero esos eran los asuntos del día. Por ese precioso instante, se permitió simplemente ser un joven compartiendo el pan con su querida familia bajo la suave luz de la mañana.
En ese instante, no era ni un usurpador ni un conquistador renacido, sino simplemente Naruto, quien había conocido la soledad y el dolor y ahora, contra todo pronóstico, se encontraba rodeado de calidez y aceptación. La enormidad del viaje que lo había traído hasta allí resonó en su mente, y agradeció en silencio a los dioses o al destino que lo habían ayudado a convertir esta segunda vida en algo valioso. Levantó su copa en silencio en un brindis tácito. Por el Aena, por Rhaenyra, por el recuerdo de Viserys sonriendo en señal de aprobación desde el más allá, y sí, incluso por el formidable Alicent que rezó por todos ellos. Ojalá reinemos mucho tiempo, pensó con determinación. Los tres juntos. Como si le hubieran dado una señal, el Aena alzó su propia copa de leche y miel. Por la casa Targaryen, cantó alegremente. Que nunca nos separen. Rhaenyra chocó suavemente su vino contra la copa de Aena. Por la familia, añadió con voz suave. Miró fijamente a Aegon por encima del borde. Que siempre encontremos fuerza el uno en el otro. Aegon inclinó la cabeza, con el corazón henchido de discreto orgullo. Por la paz, terminó, rozando su copa con la de ambos. Que dure mucho tiempo. Sus copas se encontraron, y el sentimiento flotaba en el aire como una bendición. A lo lejos, las campanas de desembarco del rey seguían resonando con su esperanzador estribillo, mientras tres dragones patrullaban los cielos. Uno de oro y relámpago, uno de esmeralda y azul, uno de bronce y crema, cada uno atado a un jinete, ahora atado entre sí. Rey y reina, unidos, guiando Poniente hacia un nuevo capítulo que aún se escribía, una decisión cuidadosa a la vez. Y en ese nuevo capítulo, como dirían más tarde todos los que presenciaron esa mañana, el dragón de tres cabezas realmente comenzó a gobernar como uno solo. N/A. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Retomamos el siguiente capítulo? ¿O nos adelantamos? Tú decides. Cuéntame. ¿No? ¿Qué te pareció? ¿Debería seguir siendo noticia? ¿Te gustaría recibir actualizaciones semanales? ¿Sí o no? Necesito saber de ti. Como ya se ha dicho, es muy probable que la actualicen a M más adelante, pero necesito saber si la gente quiere verla. Una vez más, mantenemos la regla de las Embers para esta historia y otras. Esto significa que, si no les gusta, no la continuaremos. Si la historia en sí no es popular o no tiene buena acogida, bueno, no podré continuarla. Tengo 2 trabajos, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no les guste. Por supuesto, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son el combustible que me sostiene, mi faro en la oscuridad. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas, reseña, ¿sería usted tan amable? Esta vez no habrá avances. No se pueden estropear las cosas. Editar. Espero que tengas un buen día. Que tengas una semana llena de suerte. Estoy esperando tus reseñas. Nueva Zelanda.